vamos a resolver el problema 1 de la guía 4 que trata acerca del análisis energético y de masa de volúmenes de control. En la unidad anterior, unidad 3, estudiamos las interacciones de energía entre un sistema y sus alrededores y el principio de conservación de energía para sistemas cerrados sin flujo másico o masas de control. En esta unidad, el análisis se extiende a sistemas que incluyen flujo másico a través de sus fronteras, es decir, sistemas abiertos o volúmenes de control. Existe un gran número de problemas en ingeniería que implica flujo másico hacia o desde un sistema. Por ejemplo, un radiador de un automóvil, una turbina, un compresor de aire. ¿Sí? Todos estos sistemas deben ser analizados como sistemas abiertos o como volúmenes de control y dejar de lado su análisis como un sistema cerrado o masa de control que se mueve en el espacio. Un volumen de control también implica interacciones de calor y de trabajo igual que en un sistema cerrado, además de la interacción de masa. Pero en este ejemplo no veremos esas interacciones de calor y trabajo, empezaremos únicamente analizando la interacción de flujo másico. Bien, en este problema tenemos una turbina que opera en estado estacionario, en la cual entra vapor de agua a una presión de 80 bar y una temperatura de 440 grados centígrados con un caudal volumétrico de 236 metros cúbicos por minuto, donde el caudal volumétrico se puede expresar como el área por la velocidad, ¿sí? Área en metros cuadrados por la velocidad en metros por minuto. Por lo tanto, el flujo másico queda en unidades de metros cúbicos por minuto. Bueno, el problema dice que el 20% del flujo másico que ingresa, que sería M1 punto, sale a través del conducto, ¿sí?, de 0,25 metros de diámetro a una presión de 60 bar y una temperatura de 400 grados centígrados. Y el resto del vapor de agua sale por otra salida, que la llamamos 3, y ese conducto tiene un diámetro de 1,5 metros, la presión de esa salida es 0,7 bar y la calidad es del 90%, calidad o título, ¿sí? O sea que nos está diciendo que a la salida 3 el vapor de agua sale como mezcla saturada, ya que el título o calidad tiene un valor que está entre 0 y 1. Entonces, el problema pide determinar las velocidades en las dos salidas, es decir, la velocidad en 2 y la velocidad en 3. Noten que a la velocidad la vamos a llamar V, no confundan que V va a ser volumen, ¿sí? A las velocidades de salida la vamos a llamar V sub 2 y V sub 3. Eso es lo que vamos a determinar en este problema. Cabe aclarar que el término estacionario indica que no hay cambios con el tiempo, es sinónimo del término permanente. El opuesto de no permanente sería un estado transitorio, en el cual las propiedades cambian con el tiempo. No confundir este término de estacionario o permanente con el término uniforme, el cual implica que no hay cambio con la posición sobre una región especificada. Bueno, como en todo problema termodinámico, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el sistema o volumen de control en este caso, y en general se podría elegir cualquier región arbitraria en el espacio. No hay reglas concretas para seleccionar el volumen de control, aunque la selección apropiada sin duda hace mucho más fácil el análisis. Por ejemplo, si tenemos, como en este caso, un flujo de una turbina, una buena elección es seleccionar como volumen de control la región interna de la turbina. Y en este caso, las fronteras de mi volumen de control, que se llaman superficies de control, son tanto fronteras reales como imaginarias.
En este caso de la turbina, sus superficies interiores forman la parte real de la frontera y las áreas de entrada y de salida forman la parte imaginaria, porque ahí no hay una superficie física real. Vamos a recordar la relación que hay entre flujo másico y flujo volumétrico, pues según los datos que tenemos del problema y las incógnitas deberíamos tener dicha relación. La cantidad de masa que fluye en una sección transversal por unidad de tiempo se denomina flujo másico o flujo de masa y se denota por m con un puntito arriba, ¿sí? Como ya se mencionó en otras clases anteriores, el punto sobre el símbolo, que en este caso masa, se emplea para indicar una cantidad por unidad de tiempo. Bien, la relación de flujo másico de un fluido, líquido o gas, que circula en una tubería o ducto que tiene un área de sección transversal A, es proporcional a dicha área, a la densidad y también a la velocidad del fluido. Y la relación de flujo másico que atraviesa todo el área de la sección transversal de esa tubería o conducto se obtiene mediante integración, ¿sí? Donde B sub n, ¿sí?, indica la velocidad, indica la componente de velocidad normal, ¿sí?, a ese diferencial de área. Como vemos en esta figura, B sub n es la componente de la velocidad normal al diferencial de área. En la mayor parte de las aplicaciones prácticas y en esta materia en particular, la circulación del fluido por una tubería o ducto se va a considerar como un flujo unidimensional, es decir, se asume que las propiedades varían solo en una dirección, la dirección de flujo. Por lo tanto, todas las propiedades son uniformes en toda sección transversal normal a la dirección de flujo. Y se supone que las propiedades tienen valores promedio en masa en esa sección transversal. No obstante, los valores de las propiedades en una sección transversal pueden cambiar con el tiempo. Propiedades como la temperatura, la presión, la densidad, son propiedades que suelen permanecer constantes en la sección transversal, ¿sí? Pero no es el caso de la velocidad. ¿Por qué? Porque, como vemos en esta figura, la velocidad en un fluido que circula en una tubería o ducto varía desde un valor nulo en la pared hasta un valor máximo en el centro de la tubería, debido justamente a efectos de viscosidad, es decir, resistencia entre capas de fluido. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer en esta materia, en lugar de considerar que se desarrolla este perfil parabólico, lo que se hace es suponer que el perfil es un perfil plano, ¿sí?, donde la velocidad tiene un único valor y es un valor promedio, ¿sí? Esto es lo que se conoce como suposición de flujo unidimensional. En ese caso es posible efectuar la integración y obtener esta expresión porque la velocidad y la densidad son constantes, simplemente me quedaría la integral de un diferencial de área y es simplemente el área transversal, ¿sí? Esto en unidades de kilogramos por segundo. Análogamente, la relación de flujo de volumen o flujo volumétrico es la integral de área de la velocidad diferencial de área. Como estamos considerando flujo unidimensional, la velocidad es igual a un valor promedio y constante, por lo tanto simplemente el flujo másico es velocidad por área, donde las unidades son metros cúbicos por segundo, volumen por unidad de tiempo. La relación entre flujo másico y flujo volumétrico es claro que es simplemente flujo másico es la densidad por flujo volumétrico, o flujo volumétrico dividido el volumen específico, ya que la densidad es la inversa del volumen específico. Esta relación que tenemos acá es análoga a la conocida como que la masa es la densidad por el volumen, ¿sí? Así que no hay problema en eso, simplemente que ahora está todo indicado por unidad de tiempo.
Cabe destacar que en estado estacionario el flujo másico es constante, es decir, que si entra, no sé, por ejemplo, 2 kilogramos por segundo en un volumen de control, tienen que salir 2 kilogramos por segundo porque el estado es estacionario, no hay acumulación de masa dentro del sistema. Estoy hablando de la condición de estado estacionario. Obviamente que puede ser que haya casos donde la masa dentro del volumen de control aumente o disminuya en el tiempo, ¿sí? No permanezca constante, y ese caso sería un caso transitorio. Pero decía, en un estado estacionario el flujo másico se mantiene constante, pero el flujo volumétrico no necesariamente. Es decir, los metros cúbicos por segundo no necesariamente son los mismos en la entrada y en la salida. ¿Y esto por qué? Porque justamente la densidad no tiene que ser la misma en la entrada y en la salida, ¿sí? Entonces, no confundir que la conservación de flujo másico en estado estacionario implica también conservación de flujo volumétrico. No. Puede ocurrir que el flujo volumétrico sea constante, podría ser, pero no es una condición que siempre se tiene que cumplir, justamente por el tema que ya mencioné de la densidad. Bien, considerando que vamos a utilizar tablas de agua, el valor que tenemos en esas tablas no es de densidad, sino de volumen específico. Por lo tanto, vamos a expresar el flujo másico en función del volumen específico. Por lo tanto, el flujo másico queda igual a área por velocidad dividido el volumen específico. Bien, en la sección de entrada, ¿sí?, nosotros tenemos el flujo volumétrico, o sea, tenemos el valor de área por velocidad. Lo tenemos en metros cúbicos por minuto, por lo tanto, vamos a expresar esto como metros cúbicos por minuto y lo pasamos a unidades de sistema internacional. Bien, el volumen específico en la entrada, ¿cómo lo obtenemos? Tenemos el dato de presión y de temperatura. Entonces lo que hacemos es primero determinar si el estado 1 se trata de un estado de vapor saturado o vapor sobrecalentado, líquido comprimido, determinar el estado del vapor de agua en la entrada. Así que vamos a la tabla de vapor de agua saturado y vemos que la temperatura de saturación a esa presión es de aproximadamente 295 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Significa que como la temperatura es mayor a la temperatura de saturación, la temperatura de 440 es mayor a la temperatura de saturación de 295, significa que el vapor en la entrada, ¿sí?, que lo llamé estado 1, es un vapor sobrecalentado. Por lo tanto, para determinar el volumen específico en la entrada, vamos a ir a la tabla 4 en este caso yo usé la tabla del Shapiro, pues este problema, como bien indica la guía de ejercicios, es un problema de la bibliografía del autor Shapiro. Por lo tanto, usé esa tabla, pero podría también utilizar otra tabla, la tabla de Ensengel o cualquier otra tabla que tenga. Entonces, decía, entré a la tabla de vapor sobrecalentado, ¿sí?, y a esta presión y a esta temperatura, porque recuerden que cuando es sobrecalentado necesito dos propiedades para obtener las demás. Estas dos propiedades, que son independientes, me sirven para leer cualquier otra propiedad, y el valor de volumen específico leído de tabla es de 0,03742 metros cúbicos por kilogramo, y obtenemos el flujo másico en la entrada de 105,1 kilogramos por segundo. Bien, por otro lado, a la salida, ¿sí?, tenemos que el flujo másico M2 es un 20% del flujo másico de entrada, por lo tanto ya lo podemos calcular y resulta que es de 21 kilogramos por segundo. Antes de realizar el cálculo de velocidad de salida 2, voy a pasar a determinar el flujo másico de la salida en 3.
aplicando el principio de conservación de la masa, que dice que la masa total que entra durante un periodo de tiempo delta t menos la masa total que sale en ese volumen de control durante un periodo delta t es el cambio neto de masa dentro de ese volumen de control durante ese periodo de tiempo delta t. Matemáticamente esto se puede expresar como la derivada respecto al tiempo de la masa de volumen de control es igual a todos los flujos másicos que entran menos todos los flujos másicos que salen. Esto es simplemente uno de los principios que fundamentan la naturaleza y hay mucha familiaridad con este principio que no es difícil de entenderlo, ¿sí? Dicho en otras palabras, la masa, al igual que la energía, es una propiedad que se conserva, es decir, la masa no se crea ni se destruye. Lo que sí es posible es que la masa y la energía se conviertan una en otra, de acuerdo con la famosa conocida fórmula de Einstein, pero no obstante en los problemas encontrados en la práctica, con excepción de las reacciones nucleares, el cambio de masa es extremadamente pequeño e incluso es muy difícil de detectar con dispositivos muy sensibles, por lo que para cualquier cálculo ingenieril esto puede despreciarse. Bien, en sistemas cerrados, como vimos en la unidad anterior, el principio de conservación de la masa se utilizaba en forma implícita, ¿sí? Ya que decíamos siempre que la masa del sistema permanecía constante. En el caso de volúmenes de control, esta unidad, la masa en realidad puede cruzar las fronteras, ¿sí? Por lo que se debe seguir con atención la cantidad de masa que entra en ese volumen de control. Por lo tanto, aplicamos el principio de conservación de la masa de manera explícita. La ecuación de la conservación de la masa que aparece acá es por unidad de tiempo, ¿sí? En kilogramos por segundo. A menudo en mecánica de fluidos esa ecuación se conoce como ecuación de continuidad. Ojo que acá estoy hablando de sumatorias de flujos másicos de entrada y sumatorias de flujos másicos de salida. Digo esto porque hay muchas expresiones en diferentes bibliografías que para resumir indican esta expresión como simplemente masa, flujo másico que entra menos flujo másico de salida, sobreentendiéndose que serían sumatorias, ¿sí? Bien, en este problema justamente tenemos más de una salida, por lo tanto, la derivada respecto al tiempo de la masa en ese volumen de control, que es nula porque es un estado estacionario y como ya indicamos, las propiedades no varían en el tiempo, esa derivada sería igual a la sumatoria de flujos básicos de entrada, que únicamente acá tenemos M1, menos la sumatoria de flujos básicos de salida, que en este caso tenemos M2 y M3, o sea, dos salidas. Bien, podemos entonces calcular cuál es el flujo másico a la salida M3, simplemente como el flujo másico de entrada 1 menos el flujo másico de salida 2, y nos da un valor de 84,1 kilogramos por segundo. Bien, pasamos entonces a determinar las velocidades de salida. La velocidad a la salida 2 la determinamos usando la misma relación que ya obtuvimos para los datos del flujo de entrada. Sería entonces el flujo másico por su volumen específico dividido el área. Como nos dan de dato el diámetro del conducto y es circular, el área simplemente es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Y el volumen específico cómo lo determinamos? Bueno, el volumen específico lo vamos a determinar de manera análoga a lo que hicimos para determinar el volumen específico en la entrada. Es decir, iríamos a una tabla de vapor, leemos a la presión de 60 bar, que es la P sub 2, leemos la temperatura de saturación. La temperatura de saturación a 60 bar es aproximadamente de 276 grados centígrados y la temperatura en esa salida es de 400 grados centígrados. Por lo tanto, como la temperatura es mayor a la temperatura de saturación a esa presión de 60 bar, el vapor es un vapor sobrecalentado. Así que usamos nuevamente la tabla de vapor sobrecalentado
y leemos el volumen específico considerando las dos propiedades de entrada de presión de 60 bar y temperatura de 400 grados centígrados. Y así podemos calcular una de las incógnitas, que era la velocidad a la salida 2 de 20,3 metros por segundo. Pasamos entonces a calcular la velocidad en la salida 3 utilizando la misma expresión, es decir, flujo másico por volumen específico por el área. En este caso ya el problema nos decía que a la salida 3 el agua está como mezcla saturada. Por lo tanto, vamos a ir a la tabla de vapor de agua saturada, que del Shapiro es la tabla A3, con entrada de presión, porque nos dicen que el valor de presión es de 0,7 bar, es el dato que tenemos. Por lo tanto, vamos a usar la tabla con entrada de presión. Y acá vemos que si entramos con 0,7 bar, leemos el valor de volumen específico del líquido saturado y del vapor saturado a esa presión. Como ya tenemos el dato del título de la mezcla, que nos dicen que es de 0,9, ¿sí? El volumen específico de una mezcla lo calculamos con la expresión ya conocida, pues ya tenemos los valores de volúmenes específicos tanto de líquido saturado como de vapor saturado y la calidad. Cabe destacar que miren bien la tabla que están usando. En este caso, en la tabla del Shapiro indica tanto en la parte superior como en la parte inferior que el valor del volumen específico del líquido saturado deben dividirlo por 1000, ¿sí? Por lo tanto, acá, una vez que ya lo dividí por 1000, obtengo el valor del volumen específico de la mezcla y reemplazamos en la expresión de velocidad y finalmente tenemos la velocidad de 101,3 y de esta manera queda resuelto el problema. Muchas gracias por su atención.